Primero que nos ¿Se oye? esos títulos y sus másteres. Vamos a ver, vamos a dar comienzo por razones de retraso de navegación y demás de viajes y Renfe. Nos vemos un poco obligados a ver pospuesto, o sea, a ver para un poco. Pero bueno, esto lo vamos a recuperar porque la intervención que yo iba a hacer la voy a cortar y a partir de ahí veré que pronto recuperamos ese tiempo. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido. Creo que hay una gran expectativa y yo que he tenido el honor de escucharlos anteriormente antes de entrar de lo que van a hablar hoy, os aseguro que os va a interesar. Antes de darle la palabra, quisiera dar las gracias a todas las personas que han participado en que esto se pueda hacer. A los compañeros y compañeras que han estado repartiéndose todas las calles de Valencia, repartiendo hojas y repartiendo carteles. Evidentemente me estoy dirigiendo a los compañeros y compañeras de Yalloflautas. ¿Necesitas un nombre que te haga el Sí, sí. ¿Hay algún otro hombre en la sala? Ah, vale, vale. A partir de ahí también dar las gracias al rector de esta universidad que nos ha ofrecido esta magnífica instalación y que la ha puesto a nuestra disposición sin coste alguno, evidentemente. Sin más, y ya digo que así recuperamos tiempo, le vamos a dar la palabra a María Luisa, que es una compañera de Yalloflautas, que no solamente se ha estudiado el tema de las pensiones con respecto a la última subida y con respecto a cómo afecta el tema de la viudedad, sino que lo ha sufrido en sus propias carnes, porque es viuda también. Entonces, sin más preámbulos, tienes un micro ahí, pulsa y apago este y todo para ti. Buenas tardes. Yo vengo hoy como una persona enfadada con la situación tan injusta que se está produciendo con nosotros los jubilados y las jubiladas. Para quien no nos conozca o no me conozca a mí y al movimiento, pertenezco al movimiento Yalloflauta. Los Yalloflautas somos un colectivo de personas que vivimos de nuestras pensiones, unos mejor que otros, porque todos sabemos que no solo tenemos que cubrir nuestras necesidades, sino en la situación actual en la que nos encontramos tenemos que prestar ayuda a familiares, bien sea física o económicamente. Somos un movimiento de personas dispuestas a defender las libertades, los logros sociales y los derechos colectivos, a los que no podemos ni queremos renunciar. Nacimos de las semillas plantadas en el 15M para defender no solo nuestros derechos, sino también los de nuestros hijos y nuestros nietos. Nos movilizamos porque la esperanza de vida depende de la calidad de la misma, y la calidad y la dignidad dependen de tener todas nuestras necesidades cubiertas, como son pues la sanidad, la habitabilidad de la casa, el gas, la luz, la alimentación, y todo eso, si vamos perdiendo poder adquisitivo, todo eso se resiente. Entonces nos perjudica no solo, sino económicamente, quiero decir, no solamente económicamente, sino en nuestra relación y en nuestra vida a todos los niveles. Un estereotipo generalizado relacionado con la vejez es que las personas mayores son dependientes y representan una carga. Esto puede dar lugar a que al formular las políticas se suponga que el gasto en las personas mayores es solo una sangría para las economías y se ponga énfasis en la contención del gasto. Se necesita con urgencia una acción pública integral con respecto al envejecimiento de la población. Para ello serán necesarios cambios fundamentales, no solo en lo que hacemos, sino en la misma forma en que concebimos el envejecimiento. Los estereotipos basados en la edad influyen en los comportamientos. Debemos cuantificar mejor la contribución económica de las personas mayores, y eso ya lo pone bien en la Constitución española, lo recoge el artículo 41
de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, y dice: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Eso por un lado. Pero es que el artículo 50 también dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, que ahí es donde estamos yendo al principal problema de la cuestión, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Estas cosas no se están dando mucho, pero en fin, vamos a ver. Aunque estas medidas inevitablemente requerirán recursos, es probable que sean una buena inversión en el futuro de la sociedad. Un futuro que ofrezca a las personas mayores la libertad de llevar una vida digna, que las generaciones anteriores nunca hubieran imaginado, pero que debemos conseguirla para que se beneficien nuestras generaciones futuras. Desde el Pacto de Toledo hemos sufrido varios recortes en las pensiones, ya que hemos perdido la revalorización con arreglo al IPC. Esto es muy importante. Parece que nos vamos conformando que si la crisis, el 0,25, pues no, con eso perdemos muchísimo. Hasta ahora con el 0,25 que subían anualmente, ha conducido a más de 4 millones de pensionistas que están hoy por debajo del umbral de la pobreza, con menos de 420 euros al mes para 3 millones de ellos. Si este panorama es lamentable, el de las pensiones de viudedad aún es más dramático. La seguridad social ha mejorado de oficio ahora con este gobierno la prestación de viudedad con el incremento de la base reguladora, que ha pasado de ser del 52% al 56%. Y su aplicación ha supuesto un incremento del 7,69 pagado ya en la nómina del mes de agosto. De ella se beneficiarán 390.693 personas, que son las que reúnen los siguientes requisitos: tener 65 o más años, no tener salarios por trabajo por cuenta propia o ajena, ni percibir otra pensión pública, española o extranjera, ni otros ingresos que superen el límite de rentas fijados en los presupuestos generales del Estado para el complemento a mínimos. Una serie de circunstancias que en las personas, por ejemplo, viudas, pues es lo peor, porque aparte de que se han dedicado a la casa, han contribuido muy poco. La mujer está muy desfavorecida en esos aspectos, porque ha tenido que dejar, tiene menos horarios laborales, bueno, en fin, todas esas cargas mis compañeros lo van a tratar con más intensidad. Yo hablaré del incremento, que este incremento de 4 puntos sobre la base reguladora se aplica también a otras 478.568 pensiones, que sin embargo no van a notar la subida del complemento, pero sí la subida adicional del 3%, que en realidad no es un 3%, es un 2,75 más el 0,25 que ya se nos venía pagando desde enero, y estaba aprobada en los presupuestos generales del Estado para 2018. Y eleva las pensiones mínimas en todas sus modalidades desde la nómina de julio. Está previsto que con fecha de enero del 2019 se incremente el porcentaje al 60% de la base reguladora. Ahora ya lo han establecido, como he dicho ahora, del 52 al 56, pues subirían 4 puntos más. El 98,9% de las personas beneficiarias de esta mejora son mujeres y tan solo el 1,1% son hombres. Las viudas, daros cuenta del
de lo triste que es, porque las viudas entre 86 y 90 años representan el 25,9% y las mayores de 90 años el 21,6%. Tenemos una población muy envejecida y que está cobrando salarios de miseria. Y este complemento a mínimos, el grupo entre 81 y 85 años representa el 16,55% del conjunto de las pensiones de viudedad. Este complemento a mínimos se aplicará mientras el beneficiario reúna los requisitos que hemos dicho antes, en mayores de 65 años, no tener eso. Aquellas personas titulares de pensión de viudedad a las que de oficio no se les haya aplicado la mejora y reúnan todos esos requisitos que hemos dicho, pueden ir a pedirlo al CAIS, que es la Caja de la Seguridad Social, y allí se lo pueden tramitar. Y también se puede descargar telemáticamente en la web. Yo veo que esto no podemos consentir que haya tanta injusticia y tanta desigualdad, porque las personas mayores creo que se merecen, después de toda una vida de trabajo y después de haber hecho lo posible y lo imposible por salir de aquella crisis que teníamos, no ya hablo de esta última, sino después de una España destrozada, se han esforzado al máximo y ahora se nos paga así. Eso no puede ser. Y la pensión de viudedad, como no es contributiva, pues entonces aún tiene más problemas. Debería de estar todo en los presupuestos generales del Estado y que eso pues sea lo que nos merecemos y lo que hay que llevar adelante. Pues ahora paso a mis compañeros. Muy bien, María Luisa. Ahora nos va a hablar Estoyeca, que aunque creo que no necesita mucha presentación, creo que es muy conocido por parte de las compañeros y compañeras de Valencia, porque ha hecho con nosotros un montón de, o nosotros con él, un montón de charlas como esta. Estoyeca, entre otras cosas, ha sido el coautor de la propuesta de la ley que se tenía de haber discutido en el Parlamento y que sabéis que el PP la vetó porque evidentemente no aguantaría una discusión como la que se plantea. Este proyecto de ley que está planteado recoge en gran parte nuestras propuestas de la tabla reivindicativa que todos debéis de conocer. Sin más presentación, le doy la palabra a Héctor, que yo sé que os va a interesar. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a estar esta tarde aquí y muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por el interés. Decía William Beveridge, uno de los ideólogos de los modernos sistemas de seguridad social, que el único debate, la única discusión que tiene que tener un país es si quiere o no quiere abolir la miseria. Este es el debate real que tiene que afrontar una sociedad. Ese debate el pueblo español lo tuvo en 1978 y tomó una decisión política que se concreta en los dos artículos que citaba muy precisamente mi compañera María Luisa y que quiero traer otra vez aquí esta tarde para que podamos percibir bien su sentido. Recordemos lo que nos decía María Luisa del artículo 41 de la Constitución, cuando dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social que garantice asistencia y prestaciones sociales suficientes para todos. Lo repito, un régimen público de seguridad social que garantice asistencia y prestaciones suficientes para todos. Y el artículo 50 de la Constitución, donde se dice que los poderes públicos mantendrán, mediante pensiones públicas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Lo repito, pensiones públicas y periódicamente actualizadas. La sociedad española tomó una decisión política y era abolir la miseria. ¿Qué significan en el fondo estos dos artículos? Significan muchas cosas. Significan, en primer lugar, que el Estado
asume la dirección política del sistema de seguridad social, que le corresponde establecer la normativa reguladora de las prestaciones públicas, que tiene que establecer organismos para dirimir posibles conflictos, pero sobre todo, estos dos artículos significan una cosa, que es fundamental que ustedes entiendan aquí esta tarde. Significa que el Estado tiene que proveer los medios de financiación necesarios para que esa decisión política democrática que adoptó el pueblo español se haga realidad. O dicho de otra forma, significa que el pueblo español decidió con qué nivel de derechos sociales quería vivir. Decidió qué régimen de seguridad social quería para todos los ciudadanos y decidió qué tipo de pensiones y con qué actualizaciones tenían que vivir los ciudadanos durante la tercera edad. Lo que tiene que hacer el Estado es articular los mecanismos de financiación que lo hagan viable. ¿Qué es lo que estoy queriendo de transmitirles a ustedes? Que cuando se discute la sostenibilidad del sistema de seguridad social, específicamente del sistema de pensiones, cuando se dice que las pensiones públicas no son sostenibles, lo que se está cuestionando en realidad no es la sostenibilidad del sistema. Lo que se está cuestionando es la Constitución. Quienes ponen en cuestión la sostenibilidad del sistema público de pensiones, lo que están poniendo en cuestión en realidad es el pacto que los españoles y las españolas suscribieron en 1978 y que ha hecho posible que vivamos como personas civilizadas durante 40 años. Esta es la realidad del debate. Este es el debate real que está planteado en la sociedad española y es fundamental que seamos capaces de marcarlo bien, porque si no, es un terreno que llevamos ya perdido. La sociedad española tomó una decisión política. Lo que tienen que hacer los políticos, lo que tiene que hacer el Estado, es hacer viable esa decisión política. Y si esa decisión política se pone en cuestión, entonces lo que se está poniendo en cuestión es el conjunto de decisiones que han hecho posible la convivencia en España. Soy de la opinión de que el movimiento pensionista ha sido capaz, a lo largo de estos meses, de enfocar el debate de las pensiones con muchísima precisión. En el sentido de que ha sido capaz de inscribir el debate de las pensiones en el marco de la política general del país. Ha sido capaz de insertar la problemática de los pensionistas en el debate político general que se está viviendo y se va a vivir en España. En varios sentidos. Ha sido capaz, en primer lugar, de conectar la problemática de las pensiones con la problemática general del mercado de trabajo. Ha sido capaz, ustedes han sido capaces de conectar la problemática de las pensiones con la problemática de la discriminación por razón de género que se vive en nuestra sociedad, de la discriminación que padecen las mujeres. Ustedes han sido capaces de conectar la problemática específica de las pensiones con la problemática general de la gigantesca fractura generacional que se está viviendo en España. En primer lugar, las pensiones y el mercado de trabajo. Es fundamental no perder nunca de vista la perspectiva global. En el año 2012 hubo en España una reforma laboral fundamental para comprender lo que ha pasado y lo que está por venir. Una reforma que tenía un objetivo calculado, que era provocar en España una violenta devaluación salarial, bajarle el sueldo a los trabajadores a través de varios mecanismos. Lo que hacía la reforma laboral, si recuerdan ustedes, era, por una parte, abarataba el despido y por otra, desarticulaba la negociación colectiva. Los convenios de empresa, que ahora tienen prioridad aplicativa sobre los convenios de sector. Históricamente el salario se fijaba por patronales y sindicatos en el sector de la madera, en el sector de la química, en el sector de la construcción. Hoy no. Hoy el salario lo fija el empresario, en una negociación individual que al final es el empresario. Por la vía de lo que se llama en el argot los descuelgues, por la vía de facilitar las regulaciones de empleo.
y se abarataba el despido para dejar en manos de las empresas una herramienta disciplinaria que hiciera posible la devaluación salarial. El resultado no solo ha sido que los salarios han caído en picado, donde quería llegar es que eso ha tenido un impacto tremendo en la seguridad social. Ha provocado una reducción virulenta en los ingresos del sistema hasta el punto de que hoy asistimos a una paradoja, o hemos asistido. Ahora en los 2 últimos meses ya no, ni siquiera, pero hasta hace poco tiempo en España había una paradoja, y es que crecía la afiliación a la seguridad social, pero los ingresos del sistema bajaban. ¿Cómo es posible? Dirán ustedes. Porque los contratos eran tan basura, los sueldos son tan bajos, que sí, había más afiliados a la seguridad social, pero los ingresos seguían cayendo. Ustedes han sido capaces de conectar la problemática general del mercado de trabajo con la problemática de las pensiones y sobre todo de situar en el debate una idea que es fundamental. No es posible mantener las pensiones públicas con el salario que se está pagando a los trabajadores y específicamente con lo que están cobrando los trabajadores más jóvenes. No es posible. Pueden ustedes invitar a todos los expertos que quieran, organizar todas las mesas redondas que quieran, pero esto es una verdad inapelable. Con los salarios de mierda que están cobrando los trabajadores no es posible mantener el sistema de pensiones tal y como lo hemos conocido. Ustedes han sido capaces de poner en perspectiva las pensiones públicas con la problemática de género. Yo no sé si saben ustedes que en España las pensiones públicas son un 37% inferiores las que perciben las mujeres a las que perciben los hombres. ¿Ustedes creen que es aceptable vivir en una sociedad así? ¿No resulta una ofensa a la inteligencia, a la verdad, a la moral, que personas que se mataron a trabajar a lo largo de su vida, que fueron fundamentales para levantar este país, estén cobrando pensiones un 37% inferiores a las de los hombres? Es verdad que muchas de ellas no cotizaron, pero eso no significa que no trabajaran. Bueno, pues ustedes han sido capaces de darle a esto una perspectiva general vinculando la problemática de las pensiones con las tremendas desigualdades entre hombres y mujeres que hay en la sociedad española. Ustedes han sido, por último, capaces de poner sobre la mesa que un sistema de pensiones es siempre un acuerdo entre generaciones, un pacto por el que los trabajadores en activo cotizan con la expectativa de que el día de mañana cobrarán una pensión y los trabajadores retirados cobran su pensión con la tranquilidad que les da saber que ellos en su día cotizaron y que por lo tanto nadie les ha regalado nada. Un pacto entre generaciones, solidaridad intergeneracional. Yo creo que el debate de las pensiones en España que ustedes han provocado ha hecho que emergieran a la luz pública otra vez las palabras que le dan sentido a nuestras vidas. Palabras como solidaridad, palabras como igualdad, tenderle la mano a lo que se ha caído para que se ponga nuevamente en pie. Este es un mérito de ustedes que nadie les podrá quitar nunca y es el marco en el que han conseguido ustedes situar el debate sobre las pensiones públicas. Creo que no descubro nada si después de lo que llevo dicho añado que el debate de las pensiones públicas no es una lucha puramente económica, no es una lucha por el 0,25. Ustedes han conseguido que el debate sobre las pensiones públicas sea una lucha política. Una lucha en la que se reivindica mejorar el bienestar de personas que están cobrando 400 euros al mes. Es una lucha contra la pobreza. Es una lucha por la dignidad. No es una lucha meramente económica. Un debate donde se denuncia que las pensiones que cobran las mujeres sean un 37% inferiores a las de los hombres no es una lucha puramente económica. Es una lucha política que apunta al corazón de las contradicciones que vive nuestra sociedad.
es una lucha por la igualdad. Una lucha contra las reformas que se hicieron siguiendo los dictados de las políticas de austeridad europeas y que fueron aplicadas de forma implacable por el PSOE y por el PP, no es una lucha puramente económica. Es una lucha por la democracia, es una lucha por la libertad y por la independencia del país. Ustedes han conseguido que el debate sobre las pensiones vaya más allá del 0,25. Para eso ya hay algunos que se ocupan de decir que lo único que se discute es del 0,25. No. El problema de las pensiones es un problema general y que afecta al bienestar global de nuestro país, de nuestra población, de los jóvenes, de los no tan jóvenes y de los viejos. Y este es el debate real que tiene que afrontar la sociedad. Tampoco descubro nada si digo, y voy terminando, que el movimiento pensionista tuvo alguna importancia en la caída del gobierno de Rajoy. ¿No? ¿Alguna importancia tuvieron las movilizaciones de los pensionistas? Yo creo que no me invento nada si digo que junto a las movilizaciones de las mujeres fue el elemento decisivo que desencadenó la caída del gobierno del Partido Popular. Ustedes demostraron que era posible cambiar al gobierno con sus movilizaciones y con su capacidad de extender este debate al conjunto de la sociedad. Ustedes eso ya lo demostraron. Lo que tienen que demostrar ahora es que no solo hay que cambiar al gobierno, hay que cambiar las políticas, las del PP y las del PSOE. Ustedes ahora, pase lo que pase, tienen que seguir luchando más que nunca, para cambiar las políticas del PP y del PSOE. Lo repito, del PP y del PSOE. Eso es lo que tienen ustedes por delante, porque lo que se juega en las pensiones públicas no es el 0,25, es el bienestar general, el pilar central del bienestar de nuestro pueblo. Termino ya. Creo que esa lucha tienen que mantenerla ustedes, en primer lugar por ustedes, en segundo lugar por nosotros, por nosotras, pero sobre todo por los que vienen detrás de nosotros. Muchas gracias. Continuamos. Va a intervenir Domiciano Sandoval, que es portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público y uno de los promotores. También, evidentemente, es también portavoz de de las mareas que desde Cataluña inician el movimiento hace años ya de cara a la defensa de del tema de las pensiones. De su mano y demás, estuvimos con él en un principio formando parte del inicio de la coordinadora a nivel estatal. Es para nosotros un gran placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes. Toma. Eso. Ya te digo. Buenas tardes a todos. ¿Qué mejor sitio para venir a dar una charla sobre pensiones que una universidad? Porque, compañeras y compañeras, el problema de las pensiones no es de los pensionistas. Sí que es nuestro porque nos afecta en parte, pero el problema de las pensiones, si no somos capaces de ponerle freno, es un problema de las generaciones futuras. Por lo tanto, chapó por elegir el sitio, una universidad donde poder hablar libremente de esto, algo a lo que todos tenemos que poner solución. Yo fui un día a hacer la presentación de la marea pensionista a una población que está cerca de Barcelona, que se llama Tarrasa, una población bastante grande, y estaba la defensora del ciudadano del Ayuntamiento de Tarrasa. Y en la primera intervención que hizo ella, dijo que si había algún movimiento social que realmente la gustaba de todos los que había estudiado su historia, era precisamente el movimiento pensionista.
Y era precisamente porque lo que nosotros reclamamos no solo es por nuestras pensiones, reclamamos principalmente por las pensiones de nuestros hijos y de nuestros nietos, de las generaciones futuras. Y por eso exigimos una y otra vez tres cosas. Una reforma integral del sistema. Una reforma integral del sistema. Queremos luz y taquígrafos y un debate social sobre la gran mentira que nos han estado contando. Y evidentemente queremos representación en la mesa que se constituya para llevar a cabo esa reforma integral del sistema. Dicho esto, yo creo que a mí me corresponde hacer más una intervención social que no didáctica. Podría seguramente hacer una intervención didáctica de las soluciones que nosotros vemos al sistema que el poder político y económico se empeña en decir que es un problema de gasto, que es un problema de demografía y de gasto del sistema. Y eso es una mentira tan grande que nos han estado contando. El sistema no tiene un problema de gastos, tiene un problema de ingresos. Y los ingresos del sistema los tiene que solucionar la sociedad porque tiene un problema. Y lo tiene que solucionar sacando el dinero de donde lo haya. No necesariamente de las cotizaciones sociales, porque nos tenemos que mentalizar que caminamos hacia una sociedad donde cada vez será necesario que trabaje menos gente. Por lo tanto, eso es lo primero que tenemos que empezar a pensar. Mirad, yo voy a empezar con un poco de historia, porque a veces es importante conocer la historia y saber cómo empezó esto. Dentro de un mes más o menos hará 2 años que yo estuve en Valencia otra vez, que me invitaron los yayoflautas a hablar en los inicios de los 2 años más fulgurantes que ha tenido el movimiento. Concretamente estuve aquí el 22 de octubre del 2016. Estos han sido los 2 años claves del movimiento pensionista en España. Recuerdo muchas cosas, desde el principio. Nosotros empezamos en el año 2013. Recuerdo cómo empezamos poniendo demandas a los juzgados de lo social en Barcelona. 10.000 demandas, 10.000. No 200, 10.000 demandas. Acompañando a los pensionistas al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a los juzgados con todos los trámites que eso requería. Una de estas demandas está pendiente de sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y esperamos que sea una demanda positiva y que dé un espaldarazo al movimiento de pensionistas. Recuerdo perfectamente cómo nació la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones en los jardines del Paseo del Prado de Madrid, porque no teníamos una sala para podernos reunir. Allí se gestó la coordinadora que como decía Héctor, ha tenido algo que ver en la caída del gobierno del Partido Popular. Seguramente no podréis imaginar lo que cuesta de trabajo, de pérdida de vida familiar, etcétera, etcétera, el sostenimiento de un movimiento de esto. Pero hay 2 personas que yo querría mencionar. Hay una persona en Galicia que se llama Victoria, que es la portavoz de la coordinadora, y hay una persona en Sevilla, que se llama Manolo, que yo creo que deberíamos de hacerles un monumento por el trabajo que están desarrollando a lo largo y ancho de todo el Estado para conseguir esas manifestaciones o concentraciones multitudinarias que se han llegado a celebrar en 270 poblaciones al mes. Pensar que este movimiento lo hemos construido entre todos, vosotros sois la esencia del movimiento, pero lo hemos construido sin medios, ni económicos, ni logísticos, en un momento en que la informática y las redes sociales nos han pillado con el paso cambiado. Todos tenemos unos cuantos años ya y todo eso que hoy en día se mueve y se mueve tan rápidamente se nos escapa.
¿vale? Pero todo y así lo hemos creado. Lo hemos creado y está potente. Lo hemos creado a pesar de los achaques que tenemos, de los problemas de movilidad, de los nietos, de llevarlos a la escuela, de ir a buscarlos a la escuela. A pesar de todo eso, hemos creado un movimiento que yo creo que tarde o temprano servirá para enseñar en las universidades de este país. ¿Qué hemos conseguido? Yo estoy muy orgulloso de lo que se ha conseguido, porque en principio hemos conseguido cambiar la política social. No mucho, pero hemos conseguido que cambiara. Hemos conseguido del no hay dinero, no se puede sostener el sistema, que apareciera el dinero. Y eso lo consigue la lucha en la calle. Eso no lo consigue ver la televisión ni Telecinco, ¿vale? Claro, hemos conseguido que cambie el discurso. Yo agradezco a Yolanda y a Héctor y a Ramón Franquesa y a tantos, a Miguel Arenas, el abogado del colectivo Ronda, y a tantos profesionales que en esto nos han apoyado y han dicho: aquí hay que volcarse. Lo agradezco, porque era importantísimo cambiar el discurso. Había un discurso tan grave, cuando yo vine a Valencia hace 2 años, tan monolítico, de que el sistema se cae, el sistema es sostenible, no podemos sostener las pensiones, que de ese discurso a que aparezca dinero de un día para otro, dices, bueno, lo que se ha conseguido aquí ha sido un cambio total, y evidentemente hemos de seguir en esa situación, ¿Qué hemos conseguido hasta ahora? Hasta ahora hemos conseguido un 1,6 este año, hemos conseguido que subieran las pensiones más bajas de viudedad, etcétera, etcétera, algo que ya estaba contemplado, por cierto. Lo que pasa es que lo han hecho con muchísimo retraso, porque la reforma del 2011 ya lo contemplaba eso, ¿vale? Hemos conseguido la subida de este año, hemos conseguido el compromiso, entre cometas, de que el año que viene vuelvan a subir el índice de precios al consumo, y según dicen, con el pacto PNV-PP se ha conseguido que aplacen hasta el 2023 el factor de sostenibilidad. Eso es lo que hemos conseguido. ¿Pero eso es todo? No. Eso no es ni muchísimo menos por lo que se puso en marcha este movimiento. Ni muchísimo menos. No podemos de ninguna manera parar esto. Tuvimos los reflejos suficientes, y eso fue muy importante, como para pensar que nos teníamos que acercar a la gente. Yo no sé si habremos llegado a dar 2000 charlas sobre el sistema público de pensiones, porque la gente estaba totalmente desinformada, estaba ávida de información. Ávida de información. Yo he llegado a dar una charla que cuando he terminado han venido muchas personas y me han abrazado, porque decían que de eso no sabían nada, que la información que les llegaba a través de la caja tonta y de los medios de comunicación era totalmente parcial. Cuando les hemos explicado una serie de medidas que después Pedro Sánchez se ha cansado de cacarear a través de los medios de comunicación, que las pondrá en marcha, cito por ejemplo el pago de los medicamentos, que lo retirará. Bueno, pues retíralo, que es que esto lo puedes hacer. Que va a destopar las cotizaciones sociales. Bueno, pues destópalas. ¿Por qué no lo haces? Que va a retirar a la seguridad social gastos impropios de mantenimiento de funcionariado y edificio. Pues hazlo. ¿Y por qué mantienes las subvenciones fiscales a los planes de pensiones privados si el sistema público requiere dinero? Retírale las subvenciones fiscales a los planes privados de pensiones, porque ¿quién los puede tener? ¿Los pueden tener trabajadores con 700 euros? No. Pues esas son medidas que se pueden adoptar en un Consejo de Ministros, ¿no? Bueno, estamos en una situación, ¿vale?, que en estos últimos 10 años nos han provocado una crisis, lo digo bien claro, no ha sido una crisis, esto ha sido una gran estafa. Nos han provocado una crisis donde, pensaron, los banqueros les han dotado de 65.000 millones de euros, pero es que además tienen las posibilidades de que Hacienda les devuelva dinero, tienen una serie de descuentos económicos
que dicen que han tenido pérdidas y entonces en vez de pagar lo que hacen es que les devuelven, ¿no? Y si hablamos de las eléctricas, bueno, pues oye, solamente tenéis que mirar las noticias económicas, miles de millones de beneficios. ¿Y cómo está el recibo de la luz? ¿No? O sea, se han dedicado nada más que a esto, a los bancos, a las eléctricas y al IBEX 35, ¿vale? Y mientras el 99% de la población nos estaban diciendo que habíamos generado la crisis porque vivíamos por encima de nuestras posibilidades, es que la cosa tiene miga, ¿eh? Nosotros estábamos viviendo por encima de nuestras posibilidades. Coño, y ellos se estaban haciendo millonarios. Cada día, como decía el compañero de ATAC, aumentan los millonarios en España. Bueno. ¿Y qué pasa? Como decía Héctor, el movimiento social en la calle, tanto del Día de la Dona, que fue tremendo, al menos en Barcelona, yo creo que yo no me pude desplazar ni 2 metros siquiera, ni 2 metros, seguidos de los movimientos nuestros, bueno, pues ayudaron a caer el gobierno del PP. Y llega Pedro Sánchez y se dedica, pues, a cacarear a través de los medios de comunicación, pues eso, que hará no sé cuántas cosas, pero con 84 diputados, ¿vale? Y señores, el PSOE, en el año 1982, tenía 202 diputados. Y ese era el momento de haber construido un país social y cohesionado socialmente, y un país culto, y un país en condiciones. Ese era el momento de haber llevado a España a Europa. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué lo quieres hacer ahora? ¿Cómo lo vas a hacer ahora con 84? Si no lo hicisteis cuando teníais 202. Yo recuerdo, os contaré una anécdota, en esas elecciones generales. Yo estaba en León, yo soy de León, pero por motivos de crisis de trabajo y eso, me tuve que desplazar allí unos años de Barcelona a León y estaba en León. Y recomendaba a la gente que votara al PSOE. Y en la mesa donde yo voté, el único voto que había del Partido Comunista era mío. Y yo recomendando a la gente que votara al PSOE. 202 diputados. Y no hicieron absolutamente nada. ¿Cómo podemos creer que ahora nos van a hacer todo eso si dejamos la presión de la calle? Vamos, es que no tiene ni pies ni cabeza, Y aquí sí que quiero dejar una cosa muy clara, porque es que es gracioso, Los movimientos sociales tienen un nacimiento. Cuando nacen, nadie les hace ni caso. Cuando son 15 o 20 personas, 50 personas o tal, que se manifiestan o que se concentran en un sitio, no les hace nadie ni caso. Pero amigos, cuando empieza a crecer como la espuma ese movimiento, todos son caballos de Troya interiores, ¿vale? Para ver cómo destruyen el movimiento, y ataques de organizaciones diferentes para ver cómo se hacen con el control del movimiento, ¿vale? Y joder, ahora últimamente, perdonad por la expresión, es que yo tengo esa manera de hablar, ¿vale? Exacto. Ahora últimamente nos acusan desde diferentes puntos de que seguimos con las movilizaciones, de que lo único que queremos es que vuelva a caer el PSOE. Pero oye, por favor, que nosotros no derribamos gobiernos, ni del PP ni del PSOE, que nosotros tenemos un lema: gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y punto pelota. ¿Qué coño es eso de que nosotros vamos a derribar gobierno? Si los partidos políticos en el poder, si el PSOE en el 2002, en vez de dedicarse al bipartidismo cómodo con el PP durante todos estos años, se hubiera dedicado a gobernar, y si los sindicatos mayoritarios, esos que llaman agentes sociales, con los cuales solamente la ministra de Trabajo y su secretario de Estado se quieren entrevistar, hubieran hecho el trabajo que tenían que hacer, el movimiento pensionista no había hecho falta. Si estamos en la calle es porque ellos no han cumplido con su trabajo, ni más ni menos. Pero nosotros no nos dedicamos a derribar a nadie ni a sustituir a nadie. ¿Qué más quisiéramos que tener un sindicato potente o dos sindicatos potentes en este país que durante todos estos años hubieran mirado por los intereses de los ciudadanos, de los trabajadores,
de los pensionistas y de todos. ¿Qué más quisiéramos? Si estamos en la calle es porque no nos queda otro remedio, entre otras cosas, porque yo creo que ya nos hemos ganado una jubilación en condiciones, no seguir batallando por los derechos de nuestros hijos. Por lo tanto, eso quiero manifestarlo, que quede clarísimo que nosotros no estamos en esa guerra. Como movimiento social estamos en un momento creciente, crecemos constantemente, pero hemos de hacer una reestructuración. Ahora nos hemos tratado de organizar a nivel territorial y en cuanto la situación nos deje, ¿vale?, realizaremos una asamblea, a nivel de la coordinadora estatal para fortalecernos en la organización y precisamente para frenar todos esos ataques que nos vienen de todas partes y que tratan de introducirse o de copar el movimiento, ¿vale? No sé si me estoy alargando mucho, pero a mí me interesa más que el ahora, me interesa el futuro. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Evidentemente hemos de continuar en la línea que estamos, aumentando lo posible. ¿Y cómo lo podemos aumentar? De dos maneras. La principal es de forma colectiva. Para que esto aumente de forma colectiva, no tenemos más remedio que llevar el mensaje allá donde sea posible, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, a todo el mundo, uniros a las diferentes plataformas de pensionistas que hoy en día hay repartidas por todo el Estado y que es fácil conectar con ellas porque estamos en todas las redes sociales, uniros a ellos y luchar colectivamente por el sistema, ¿vale? Eso a nivel de aquí. A nivel particular, ¿qué podemos hacer? Hombre, antes lo comentaba el Polo. Hay gasolineras donde ya no hay nadie. No paremos en esas gasolineras a llenar gasoil. Hay supermercados donde sustituyen las cajeras. Yo les digo a las cajeras, ¿que no veis que esto es acabar con vuestro trabajo? ¿Quieres decir? Pues claro que lo quiero decir. Ahora hay una moda que yo me he quedado alucinado, que la he visto últimamente, que ves cafeterías que tienen 100 metros cuadrados de cafetería y llegas ahí y te dicen, no, en las mesas no servimos. Pero bueno, ¿pero esto qué coño es? O sea, anteayer pusieron en marcha un autobús en un pueblo al lado de Barcelona, un autobús, que los trenes, los metros y eso ya hace mucho que van sin conductor, un autobús que va sin conductor. Entonces, ¿qué sociedad es la que nos espera? ¿Vale? Si sabemos que vamos a una sociedad donde cada vez trabajará menos gente, coño, que no nos vengan con la milonga de que quieren mantener el sistema público de pensiones de cotizaciones sociales. Si tú robotizas, ponle impuestos a los robots, porque encima robotizan con dinero público, ¿vale? Y compañeras y compañeros, esto está clarísimo, La guerra no solamente es en España, la guerra es en Europa. Esto viene de Europa. O sea, en el País Vasco, y suerte, en el País Vasco ya está el gobierno vasco promocionando los planes de pensiones de empresa. Desde el gobierno vasco. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el que tenga un trabajo digno de 1.800 euros o de 2.000, pues a lo mejor puede contribuir al plan de pensiones de empresa con 300. Pero ¿y el trabajador que cobra 700? ¿Con qué contribuirá eso? ¿Con qué? ¿Y el que no tiene trabajo? Eso significa el trasvase de dinero de la Caja de la Seguridad Social a otra cosa que se llamará como se llame. Pero eso no es solidaridad. Y si no es solidaridad, suerte que ya hay muchísimos compañeros en el País Vasco que se están oponiendo. Pero eso es lo que viene de Europa. Europa está en esa labor. Está en la privatización de los servicios públicos de pensiones. Y la última recomendación de Europa, ¿cuál es? Que los pensionistas tienen muchas propiedades inmobiliarias.
Pues que vendan su casa a las entidades financieras a mitad de precio, ¿vale? Con el usufructo, esa es una propuesta de la Comisión Europea, no os espantéis. Y después esa entidad financiera ya se la venderá a tu hijo 3 veces o 4 veces más cara. Esta es la sociedad que tenemos, este es el mundo que tenemos. Y esto es lo que tenemos que combatir, compañeros. Esto es lo que hemos de combatir. Y aquí es donde tenemos que volcarnos. El día 28-29 tenemos en Santiago de Compostela unas jornadas sobre pensiones donde trataremos de interconectar con los países del sur de Europa. Eso que los que están por encima de nosotros llaman los PICs, ¿vale? Cerdos, despectivamente, Portugal, España, Francia, Italia, Grecia, etcétera, y conectar un movimiento de pensionistas del que se hable no mañana, del que se hable durante mucho tiempo. Porque una cosa muy importante, importantísima, sí que estamos haciendo. Nos hemos equivocado, yo creo, modestamente nos hemos equivocado en la educación de nuestros hijos, porque les hemos dado tantos caprichos que hoy en día no saben valorar nada. Y eso es una equivocación nuestra, y la hemos de reconocer. Lo primero, mía, y lo segundo, en general. Y eso lo hemos de reconocer, que aquí nos hemos equivocado en ese tema. Pero yo creo que ahora les estamos dando una lección. Una lección no solamente de cómo se conquistan los derechos, sino cómo se defienden los derechos que se tienen. Y si hay que conquistarlos de nuevo, también. Porque somos las generaciones... Somos las generaciones que echamos abajo la dictadura. Somos las generaciones que conquistamos los derechos que hoy disfruta la sociedad. Y somos las generaciones que los vamos a mantener. Y decía Marcelino Camacho, yo estoy con él, que ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar, ¿vale? Y no quiero despedirme de vosotros sin recordar una estrofa del himno de la libertad de la Bordeta que a mí me encanta, que dice: también será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser. Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Aprovecho este momento para deciros una cosa, antes de que hable Yolanda. En la puerta podéis encontrar un montón de hojas, porque es imprescindible que el próximo lunes haya una movilización muy importante. Yolanda va a explicar el porqué. Joder. A estos de mi edad, que nos cortaron las anginas de pequeño, es la leche. A partir de ahí, llevaros por favor hojas para repartir en vuestro barrio, a vuestros amigos, a vuestras amistades. Es muy importante que el día 1 sea un éxito la movilización. Tenemos el día 17 y tenemos el día 1 de octubre. A partir de aquí, Yolanda, todo es tuyo. Gracias, es un placer estar hoy en la universidad y es un placer estar con vosotras, que de alguna manera le dais sentido y cuerpo a la lucha que muchas veces en solitario, aunque somos un grupo muy numeroso, 67 seres humanos, el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y Marea, pero sí solos nos sentimos, y la verdad que vosotras, con vuestra lucha, con vuestra presencia hoy, no solamente nos dais calor, sino que nos dais las razones necesarias para seguir peleando, insisto, allí casi en solitario. Y es un placer estar en esta mesa con personas como Héctor, que voy a decir de Héctor, o como Domiciano, a quien efectivamente conozco y lo voy poniendo por España Adelante como ejemplo de cómo se deben de hacer las cosas en nuestro país para arrancarle al poder económico lo que son nuestros derechos. Antes de empezar, no puedo evitar hacer un agradecimiento público
absolutamente merecido a las personas que desde la universidad pública han ayudado a este grupo confederal. Se citaba antes que hemos elaborado dos leyes, una que hace un planteamiento de una reforma integral del sistema público de pensiones y otra más concreta en la que pedimos la revalorización del IPC y la supresión definitiva del factor de sostenibilidad, de la que efectivamente Héctor Illueca fue coautor, pero que coordinó el catedrático que hoy se encuentra con nosotras aquí presente, Juan López Gandía, la catedrática Amparo Ballester. Creo que no están, pero ya que son de la Universidad de Valencia los quiero citar. Quiero darle las gracias a los profesores de Economía, Carlos Ochando, y a la profesora Concha Salvador, y a muchos más profesores y profesoras que de manera absolutamente entregada, gratuita y desde luego con un cariño que nos emociona, hicieron posible estas normas que están a vuestra disposición. Y lo digo estos días más porque ante el bochorno que vivimos en la universidad pública, quiero ponerlos a ellos y a ellas como ejemplo de que es imprescindible tener y defender la universidad pública para personas como yo misma, que soy hija de trabajadores y trabajadoras, a la que nunca podría llegar si no es por gente como ellos. Por tanto, gracias Juan, gracias Amparo y gracias Héctor por este trabajo. Voy a hacer dos pequeñas afirmaciones, ¿no? Una de ellas, de la que habló Héctor, es que la lucha de la defensa del sistema público de pensiones hoy es una lucha denodadamente de carácter ideológico, de lucha de poder sin lugar a dudas y una razón democrática de primer orden. Señalaba Héctor que efectivamente la voluntad del constituyente español en el año 78 fue decirnos que a través del artículo 50 y el artículo 41 tenemos derecho a unas pensiones suficientes y revalorizadas. Nos ha dicho esto el constituyente español, pero es cierto que desde el año 85, con aquella huelga general a Felipe González, hasta el día de hoy, el sistema público de pensiones ha sufrido diversas reformas, diríamos mejor, contrarreformas, que han destituido, si me permitís, el sentido que le ha dado la Constitución española a la protección social en materia de pensiones y, sin lugar a dudas, el broche final que ha supuesto la reforma del artículo 135, apartado 3 de la Constitución española, que impide de facto pues, defender unas pensiones dignas, de calidad, en nuestro país. Por tanto, es una razón democrática que no podemos permitir que nos hurten, que los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, si quieren romper con el pacto constituyente del 78, nos permitan discutir democráticamente cuál es el nivel de protección social que queremos dar en nuestro país, particularmente a las pensiones públicas. Una razón democrática de primera magnitud. Porque el debate hoy no es hablar de sostenibilidad. El lenguaje es muy importante. No es hablar de sostenibilidad. El debate hoy en nuestro país en materia de pensiones es hablar de suficiencia. No voy a dar muchos datos, pero tenemos, bueno, más de 5 millones de pensiones, según nos dicen hoy en día el Ministerio de la señora Valerio, que están en la exclusión social. Personas pensionistas, como muchas viudas, como nuestra compañera, pues que probablemente perciban 600 euros al mes. Pero fijaos, tenemos 6,5 millones de pensiones que están entre una horquilla de 650 y 800 euros al mes. Nosotros afirmamos contundentemente que con 600 euros al mes, con 650 euros al mes, no se garantiza el principio constitucional de suficiencia en nuestro país. Y además afirmamos que esta mitad de las pensiones en nuestro país lo que hacen es avanzar
hacia un modelo que realmente es un sistema mixto de pensiones. Nos dicen siempre, cuando afirmamos desde el Grupo Confederal, que esto es falso, que lo que se defiende en el Pacto de Toledo, lo que defienden los partidos mayoritarios, es el sistema público de pensiones. Yo afirmo hoy aquí que es cierto que no hay ningún país del mundo en el que sea solvente y factible un sistema privado de pensiones stricto sensu desde Chile, eso es evidente porque quebraría, pero es también real que cuando tenemos a la mitad de los pensionistas en la exclusión social, el sistema necesariamente está pensado para ser complementado con un plan de pensiones privado, pues de otra manera los trabajadores y las trabajadoras no pueden vivir con 600 euros al mes, pagando una factura de la luz que se ha incrementado este mes el 25%, de verdad no se garantizan los derechos fundamentales en nuestro país. Por tanto, razón democrática, discutamos qué modelo queremos dar y dos, desde luego pongamos el énfasis, no como quiere la banca, no como quiere la Unión Europea, en la sostenibilidad financiera del sistema, sino en el mandato constitucional de la suficiencia de las pensiones. Y aquí está la clave. Y aquí y sobre esto es sobre lo que tenemos que construir. Efectivamente, decía Domiciano, el sistema público de pensiones español no tiene un problema de gasto público. El gasto público en España está en el 11,7%, está Italia en el 15,1%, está Francia, aquí cerquita de nosotros, en el 14,9% y podríamos seguir así con muchos otros países que se permiten pues, un porcentaje más elevado de gasto público. Estamos a 8 puntos, nuestro país, de gasto social de manera global en lo que tiene que ver con las medias europeas. No tenemos un problema de gasto público. Sin embargo, desde la reforma del Partido Socialista, la Ley 27/2011 y posteriormente la Ley del Partido Popular en el año 2013, las reformas que se han desarrollado en nuestro país se han practicado desde el gasto público, es decir, se han practicado recortando las pensiones y no se han reformado necesariamente desde lo que debe ser la actuación en los ingresos públicos. ¿Y por qué no se ha hecho? No se ha hecho muy sencillamente por una razón. Si no hay déficit en el sistema de la seguridad social, hay un déficit, como sabéis, de más de 18.000 millones de euros, si no hay déficit, no habría razón ninguna para seguir recortando las pensiones. Es decir, parece que voy a decir una estupidez, los poderes económicos y los que mandan necesitan que en la seguridad social haya déficit para seguir llevando adelante su programa de privatización del sistema público de pensiones. Digo más, ¿por qué el déficit de la seguridad social está desglosado del déficit de nuestro país, del conjunto de las administraciones públicas en nuestro país? ¿Por qué razón? ¿Por qué no hablamos del déficit en defensa? ¿Por qué no se habla del déficit en otras partes sustanciales de la administración pública? No se habla porque no interesa. Estamos defendiendo alto y claro que no se segregue el déficit de la seguridad social, que se segregue en términos contables para que sepamos cuáles son los recursos que necesita el sistema. Pero desde luego no compartimos en absoluto la astuta estrategia que se lleva practicando desde el año 95 con el Pacto de Toledo para, insisto, practicar año tras año reformas que no hacen más que recortar las pensiones en nuestro país. Hemos tenido, decía, dos reformas muy duras en España. Siento decirlo porque creo que hay que ser rigurosa y siento decirlo, pero es que es verdad, ya hay informes públicos y privados que están constatando lo que nosotras defendíamos y la reforma del Partido Socialista, la reforma del año 2011, está teniendo unos efectos nocivos
en los pensionistas y las pensionistas de nuestro país. Ha sido una reforma que ha cambiado los elementos paramétricos centrales del sistema y, sin duda, bueno, hay profesores como el profesor Zubiri que indica que la reducción y el recorte alcanza el 20%, hay profesores y profesoras que señalan que el recorte es del 35%, pero voy a dar un dato: el último informe que sale de la Unión Europea que evalúa la economía en España, pues a finales de junio, de julio, no recuerdo exactamente la fecha, nos dice en todo caso, fijaos, que hay éxito en España, pues las dos últimas reformas conjuntamente van a suponer una reducción de 4 puntos del PIB en España. Esto es hablar de miles de millones de euros en nuestro país. El Partido Socialista lo que ha hecho es, pues como sabéis, alargar la edad de jubilación hasta los 67 años. Ya adelanto que lo combatimos de manera firme en nuestra propuesta, y lo combatimos, creemos que desde la razón. En un país en el que tenemos a más del 40% de personas jóvenes en desempleo, en un país terciarizado en el que prácticamente todos los empleos lo están, pues bueno, en la hostelería, en el turismo, en el sector servicios, desde luego es profundamente injusto decirle a los trabajadores y las trabajadoras que sigan trabajando en un andamio, en la limpieza, en la hostelería, en donde sea, más allá de los 65 años. No solamente no tenemos que hacer esto, sino que justamente tenemos que repartir el empleo que tengamos y tenemos que garantizar que las personas jóvenes se incorporen al mercado de trabajo para seguir cotizando. También, como sabéis, pues ha ampliado el periodo de carencia desde los 15 años hasta 25 años, han cambiado la jubilación parcial con efectos también nocivos en la actualidad, han cambiado, reformado las jubilaciones anticipadas. Bueno, digamos que han cambiado los elementos centrales del sistema público de pensiones tal y como lo tenemos configurado. El Partido Socialista ya en su artículo 8 definía el factor de sostenibilidad. Es cierto que proponía aplicar el factor de sostenibilidad más allá que, bueno, pues en el año 2027. Digamos que llega el Partido Popular y lo que hace sustancialmente el Partido Popular es, como sabéis, adelantar el factor de sostenibilidad del 2027 a este año 2019, y lo que hace el Partido Popular es cargarse la revalorización de las pensiones de conformidad con el IPC. Digamos que remata la faena, pero el cambio del sistema se provoca en una norma que nosotros cuestionamos y que los trabajos parlamentarios que hemos hecho, bueno, pues hemos completamente trabajado en la línea contraria. Insisto, ya hay muchos informes que están diciendo que los efectos de la reforma del Partido Socialista han provocado una caída global, un recorte global de las pensiones públicas en nuestro país, y que hay un azote fortísimo para las mujeres y fundamentalmente para los jóvenes. Por tanto, digamos que la razón en este caso nos acompaña para, de una vez por todas, actuar de manera global en el sistema público de pensiones. Pero yo quiero, ya que estamos aquí, pediros insistentemente una cuestión, y es que no nos dejéis solas. Necesitamos que os sigáis manifestando en las calles. Yo sé que vosotras y las mujeres y la sociedad española ha derribado la corrupción y el Partido Popular, lo han sacado de la Moncloa. Pero también sé que en tan solo 100 días de gobierno del Partido Socialista, donde hace un mes el Partido Socialista nos decía que se comprometía, por ejemplo, a destopar las bases máximas de cotización, hoy ya nos dice que esto ya no es posible. Donde hacía un mes nos decía el Partido Socialista que estaba dispuesto a meterle mano a los ingresos públicos del sistema, también a una reforma tributaria justa en España,
no solo el impuesto a la banca, hoy se nos dice que esto ya no es posible. Por tanto, encarecidamente os pido, sé que es difícil y sé que seguramente estaréis cansadas de tantos años de lucha, pero creo que ahora más que nunca tenéis que acompañarnos para que nosotras solas no seamos las que defendamos en el Congreso de los Diputados a puerta cerrada lo que debe ser, pues, los derechos fundamentales en nuestro país. Y creo que la clave está en entender las pensiones como un derecho fundamental, Y dos, la clave está en actuar de manera firme. Mirad, no es justo que en la ley que regula el impuesto de sociedades los fondos de inversión de pensiones privadas tributen al 0%. No solo no es justo, sino que es una golfería, cuando los trabajadores y las trabajadoras en este país se desloman para soportar la carga impositiva del IRPF. No es justo. Hablar de fondos de inversión de pensiones privadas, es hablar de la banca. No es justo que estemos desgravando fiscalmente los planes de pensiones privados. Cuando un gobernante le dice a su pueblo que desgrava fiscalmente un plan de pensiones privado, lo que le está diciendo pedagógicamente es que eso es bueno para esta sociedad. Y nosotros, con la razón, no solo con una razón ideológica, sino con la razón científica, sabemos que los que sí que son y pueden poner a nuestra gente en riesgo, como ya ha pasado recientemente con fondos de pensiones que han quebrado, son los fondos de pensiones privados. Digo más, los últimos informes públicos de fondos de pensiones privados están teniendo rentabilidad negativa. Un gobernante, sea del Partido Popular, sea del Partido Socialista, lo que tiene que decirles la verdad a su gente, la verdad a su pueblo. Y lo que debería de hacer con absoluta responsabilidad la señora Valerio de Trabajo y Seguridad Social es alertar sobre esa rentabilidad negativa que están teniendo los planes de pensiones privados en nuestro país. Estas amigas mías, que con todo el cariño siempre se lo digo, que son abogadas, que tienen un pequeño despacho, que gastan 30 euros al mes en un fondo de pensiones privados porque le desgravan en su renta, están perdiendo dinero. Están perdiendo dinero. Por tanto, necesitamos actuar con firmeza en no privatizar las pensiones, con absoluta firmeza. Cuestionemos ese sistema mixto al que nos quieren conducir de manera directa. Y dos, actuemos en materia de ingresos. Hay que actuar en el mercado laboral. Más evidente no puede ser, ante cotizaciones de mierda, perdonad por la expresión, ante salarios de mierda, cotizaciones de mierda, o sea, eso es súper evidente. Pero fijaos, antes daba un dato Héctor, y es que, pues en este momento, la recaudación en la seguridad social, en las cotizaciones sociales, se ha incrementado un 5,2%, que es un porcentaje considerable, y os voy a decir por qué fue ese incremento de las recaudaciones. Estos datos son del director de Ordenación Financiera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sencillamente, dice el Ministerio, fue por el leve incremento que hemos tenido en el salario mínimo interprofesional. Nosotras estamos defendiendo, desde el punto de vista de los ingresos, subir el salario mínimo interprofesional como mínimo a los 1.080 euros, pues para cumplir con la Carta Social Europea, pero para garantizar también pensiones dignas, y esto supondría una inyección inmediata en el sistema de 3.500 millones de euros. Con estos datos recientes de la Seguridad Social nos está avalando una vez más la razón. Dos, tenemos, como he dicho, que destopar las bases máximas de cotización. Es injusto que los trabajadores con las rentas salariales más bajas sean los que sufraguen la aportación al propio sistema. Tendremos, como con los impuestos, que aportar a las cotizaciones en función de las rentas salariales que tenemos. ¿Por qué una persona que gana 4.000 euros no va a cotizar en función a esos 4.000 euros? ¿Por qué razón?
Esto, como sabéis, y hay consenso en economistas, en juristas, en quien queráis, en los sindicatos, en todo el mundo, supondría una inyección de 8.000 millones de euros ahora, si gobernáramos al sistema. Pedro Sánchez, si quiere ahora, puede tener un ingreso en un periodo de un tiempo de 8.000 millones de euros al sistema. Tenemos que eliminar los factores que están siendo un peso muerto en la economía. Pero vamos a ver, señores de Ciudadanos, señores del Partido Popular, es que no podemos tener tarifas planas a 50 euros. No podemos tener tarifas planas a 50 euros. Nos están causando un auténtico agujero en la seguridad social. No es real. Si veis los datos de afiliación de los autónomos, de altas, ¿no?, el ejercicio pasado, por ejemplo, y de bajas, el autónomo y la autónoma solo se mantiene 12 meses mientras que tiene la tarifa plana de los 50 euros. No es real que sirva para crear empleo estos mal llamados autónomos en nuestra economía. No es real. Hay que, de una vez por todas, eliminar las tarifas planas, pero hay que eliminar la trampa mortal del bipartidismo durante 35 años, que consistió en bonificar y reducir. Esto es lo que desea la patronal. O sea, es cierto, la patronal lleva pidiendo en nuestro país que le bajemos las cotizaciones sociales. No se lo han hecho los partidos del bipartidismo de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque de manera indirecta, por la puerta de atrás, con las bonificaciones y las reducciones contractuales para presuntamente crear empleo, pues se llevan pues entre 2.500 y 3.000 millones de euros que salen de lo público para esas bonificaciones, que no lo decimos nosotras, lo dice el informe del Banco de España, que no es un sujeto, creo que revolucionario, y dice que son auténticos pesos muertos en la economía y que no sirven para crear empleo. Por tanto, si no sirven para crear empleos, señor Pedro Sánchez, quite ya las bonificaciones y las reducciones contractuales. Habrá alguna que podamos estudiar, el caso de la violencia de género o alguna más, pero sin duda el resto, creo que para muestra un botón, no sirven para crear empleo. Tenemos también que sacar del gasto de la seguridad social los gastos de administración del sistema, que se sitúan por encima de los 2.500 millones de euros. Fijaos las cifras que os doy, no son nuestras, son de profesores, de profesoras, de sindicatos. Hay consenso en esta materia, de manera que si hoy quisieran, el déficit, el presunto déficit que hace que recortemos las pensiones, podría ser inmediatamente reparado. Solo hay que tener una cosa: voluntad política para hacerlo. Y para tener voluntad política en el Congreso de los Diputados y en la Moncloa, la historia de los pueblos nos ha demostrado que tenéis que luchar, nosotros también, en las calles, como vosotras habéis hecho a lo largo de estos años. Porque es cierto que nos decían los naranjitos de Ciudadanos y nos decían los del Partido Popular que no había dinero para incrementar o revalorizar las pensiones, y de un día para otro, cuando necesitaban 5 votos del PNV, aparecieron los 2.000 millones de euros para revalorizar las pensiones en nuestro país. Por tanto, de verdad, todas a seguir peleando en las calles. Y dos, hay que cambiar, obviamente, actuar en la materia de la discriminación de las mujeres. Está aquí la profesora Ballester. Cuando hemos trabajado la modificación del artículo 60 del llamado complemento por maternidad, cuando trabajamos en otras leyes la discriminación que sufrimos las mujeres en las relaciones laborales y que terminan finalmente en nuestras pensiones públicas, que efectivamente son del 37%, pero hay otra brecha de la que no se habla, y es que las mujeres no llegan a cotizar los 15 años, no porque no hayan trabajado, sino porque no han cotizado y quedan excluidos del sistema de las que no se habla. Este complemento de maternidad del que presumía
la señora Fátima Báñez, que nos decía todos los días que 288.000 mujeres se veían beneficiados por ellas, bueno, pues está resuelto ya por el Tribunal Europeo en el asunto Leone, y nos ha dicho, en un caso más o menos semejante en Francia, que es absolutamente discriminatorio. Es una medida natalista, los que sois mayores, como las que había en los tiempos de Franco, como premios a las mujeres que tienen hijos, pero no es una medida que sirva para avanzar en la igualdad de las mujeres en materia de pensiones. Y tenemos que actuar en 3 líneas claves. Las viudas. Las viudas. Hay un debate peligroso. Creo que sinceramente lo hemos frenado en el Pacto de Toledo. Sabéis que cuando hemos llegado al Pacto de Toledo había una propuesta clara de asistencializar las pensiones de viudedad, es decir, sacarlas, ¿no?, de las cotizaciones y llevarlas además a la gestión de las comunidades autónomas. Nos decían todo el tiempo que no pasaba nada, que las pensiones de viudedad eran contributivas, que iban a seguir siéndolo, pero que las sacábamos del propio sistema. Bien, no hace falta, esta batalla sí la hemos ganado, no hace falta que digamos que sacarlas, segregarlas de ahí, obviamente conduce a un proceso de ir laminando las pensiones de viudedad tal y como las tenemos concebidas. Hoy en día, con 2,3 millones de viudas, hablo en femenino porque son mujeres todas, que tenemos en nuestro país, si cambiamos el sistema, las dejamos directamente en la calle. Nosotras creemos que no llega con cumplir la disposición adicional de la Ley 27/2011 en la que se decía que teníamos que llegar en el 2019 con el 60% de la base reguladora. No llega con eso. No pueden vivir con 600 euros al mes. Incluso nos planteamos, una viuda, cuando le fallece su compañero o su compañera, no paga el mismo recibo de la luz, no paga el mismo alquiler, no paga lo mismo, no es contributiva la prestación. Si es contributiva, porque no puede mantener el mismo nivel que mantenía antes de fallecer estas personas. 2. Las pensiones no contributivas. No es decente que sigamos viviendo en España, siempre digo, a mi padre le pone un poco de mal humor, dices que no digas eso. Yo creo que el sistema de la seguridad social, con todo el respeto, ha quedado viejo. Ha quedado viejo, España ha cambiado, tenemos un mercado laboral diferente, tenemos unas relaciones laborales que no tienen nada que ver con lo que había hace 20 años. Tenemos los trabajadores de Globo, tenemos los trabajadores de Uber, tenemos plataformas digitales, tenemos falsos autónomos, tenemos periodistas que trabajan como falsos autónomos a la pieza por 50 euros. Es que esto ha cambiado de manera brutal. Y hay que dar una respuesta nueva en el siglo XXI con prestaciones nuevas y desde luego la cobertura para todas las carencias que no son contributivas no puede ser las llamadas PNCs, que como sabéis oscila su cuantía entre 92 euros o 369 euros al mes. Hay que actuar de manera firme ahí. Y 2 más. Hay que actuar en el régimen de autónomos. Y hay que actuar en el régimen de las trabajadoras del hogar, que acaban de ser nuevamente recortadas gracias a la colaboración inestimable en el presupuesto de Mariano Rajoy, del PNV y de los naranjitos de Ciudadanos. ¿Por qué hay que actuar en el régimen de autónomos? Porque mirad, un autónomo es Mariano Rajoy, que es un registrador de la propiedad, que se forra, y un autónomo es la mujer que al lado del barrio en el que vivo vende fruta y tiene unas rentas bien pequeñas. Un autónomo es la farmacéutica de mi barrio que con mucha suerte se forra, y una autónoma es mi compañera de despacho, Susana, que bueno, tiene un despacho humilde en una ciudad pequeña de España. Y esto no es justo. No pueden pagar todos igual. Los que más tienen que aportar al sistema, lo que hacen los registradores de la propiedad, lo que hacen los que tienen muchas rentas, como bien sabéis, en lugar de meterlo en la caja solidaria de todos y todas, se lo llevan al ahorro privado. Y esto no es justo. Sé que no es popular, pero hay que decirlo, porque la mayoría de los autónomos y de las autónomas son fruteras, son pequeñas personas trabajadoras que con mucha dignidad intentan llevar su vida y la de su familia adelante. Por ellas y por ellos hay que pedir una también cotización justa y proporcional en esta materia. Trabajadoras del hogar,
Yo creo que ha llegado ya la hora que en nuestro país se hable sin rubor de las trabajadoras del hogar. Está aquí el profesor López Gandía y desde luego yo sé que está trabajando en ello. Queremos comprometernos con esta reforma para las, digo, también mujeres de nuestro país, porque las argucias que pretenden algunos, ¿no?, de decirnos que el hogar no es un centro de trabajo, como sabéis, aquí está un inspector de trabajo, pues no es sostenible. Modelos como Francia, en el que se sostienen estos servicios públicos desde la administración pública, entre otros, es posible, y desde luego, de una vez por todas, tienen que tener derechos laborales y en seguridad social dignos. Yo aquí lo digo, lo dejo, con dos cuestiones más. La batalla del IPC pareciera que es una batalla pequeña. Y la batalla del factor de supresión, no del retraso, sino de la supresión, como pedimos nosotras, del factor de sostenibilidad, parece, igual os parece, que es una batalla pequeña. No lo es. Fijaos, el Banco de España dice que el factor de sostenibilidad en una sociedad como la española, en la que tenemos más de 5 millones de pensiones en la exclusión social, va a ser demoledor, y dice el Banco de España, va a suponer un recorte añadido de entre el 7 y el 12%, más del que ya tenemos por las últimas reformas. No es una cosa pequeña. Que el CES diga que es una barbaridad aplicar el CES, es que no son organismos revolucionarios, estoy hablando de lo que estoy hablando, diga que aplicar, condicionar el factor de sostenibilidad no solo en la estimación de la edad, sino a la cuantía de la pensión y de manera irretroactiva, como se hace en nuestro país, va a tener un efecto de empobrecimiento brutal en nuestro país. Bueno, pues es duro. En un país, además, en el que tenemos ya dos factores de sostenibilidad. Uno, que es alargar la edad de jubilación, porque ahí se estima la esperanza de vida a los 67 años. Y otro, el factor de sostenibilidad que, insisto, estaba en el artículo 8 de la ley del PSOE y está en el artículo 211 de la Ley General de la Seguridad Social ahora. Parece una cosa pequeña, y el IPC también. Yo me preguntaba, cuando nos pusimos a negociar con el Partido Socialista y les hemos arrancado realmente el compromiso de revalorizar este año las pensiones con la diferencia del pacto con el PNV del 1,6 hasta el IPC real, en la actualidad al 2,2, y el año que viene también revalorizarlas con el IPC, yo me preguntaba por qué razón, de una forma rápida, en el Pacto de Toledo y por ley, como le pide nuestro grupo, no se cambia el artículo 58 y, como siempre ha sido en nuestro país, se dice alto y claro una cosa: las pensiones se revalorizarán de conformidad con las variaciones que experimente el índice de precios al consumo. ¿Por qué razón no se hace? La razón oculta por la que no se hace, y ahí digamos que la comparten unos y otros, se llama Europa. Se llama Unión Europea. De ahí que estemos casi, si me permitís la expresión, casi a golpes en el Pacto de Toledo para ser capaces de garantizar que las pensiones se revaloricen con el IPC. Pero viene una segunda batalla, que es no solo contentarnos con el factor de sostenibilidad, como dijo Domiciano, en el 2023, sino que de una vez por todas el factor de sostenibilidad se suprima en nuestra legislación de seguridad social. De ahí la razón que estemos, digamos que con mucha fortaleza discutiendo pues cosas que son bastante obvias. Termino ya. El fascismo cabalga por Europa, pero no estamos libres de que el fascismo también esté aquí. Si no le damos una salida a nuestras pensionistas, a nuestros pensionistas, Pablo Iglesias siempre explica muy bien que hablar de pensiones públicas, hablar de derechos laborales, es hablar de seguridad en nuestro país.
Si no le damos una respuesta a nuestras gentes, no estamos libres de que el fascismo también llegue a nuestro país. No estamos libres. Y dos, dice el profesor Boaventura de Sousa Santos, él habla, bueno, de la ciudadanía, de, como sabéis, ¿no?, de convertirnos en siervos ante una economía absolutamente financiarizada, ante lo que él denomina el fascismo financiero, mandan las finanzas por encima de todo lo demás. Él dice con una enorme lucidez que la diferencia del hoy en día con los hombres y mujeres, muchos de vosotros aquí hoy, de la generación de mi padre, es que antes acceder a un empleo, a un puesto de trabajo, te garantizaba tener derechos de ciudadanía. Dice Boaventura hoy, esto hoy se ha roto. Este contrato social está roto. Hoy tenemos a 1/3 de la población asalariada que tiene un puesto de trabajo y viven de Cáritas, viven de las ONGs y son pobres. Amigos y amigas, no podemos permitir una sociedad en la que tenemos trabajadores y trabajadoras pobres. No podemos permitir una sociedad en la que el 54% de las personas que están en desempleo carecen de protección social. No podemos consentir pensiones de miseria. Y por eso os pido, y aquí termino, por favor, no nos dejéis solas, a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados, y defended, como estuvisteis haciendo en las calles, lo que son los derechos no vuestros, sino los derechos de mi hija Carmela, de la hija de Héctor Illueca, de vuestros nietos y de vuestras nietas. Creo que por ellas es de justicia que sigamos peleando.